Hoy veremos la clasificación de las escoliosis congénitas. Soy el doctor Luis Núñez, médico cirujano de Columna de Perú, y tengo el gusto de presentarles esta charla. Sabemos que la escoliosis congénita es una alteración de la formación de la columna vertebral. Como en charlas anteriores hemos escuchado, esta alteración se da desde la formación de la columna vertebral. Tenemos que tener una adecuada clasificación, tenemos que saber hacerla, ya que de acuerdo a esto vamos a tener un adecuado pronóstico y vamos a ver sobre los cambios que ha habido en la clasificación con el advenimiento de la tecnología. La primera clasificación que encontramos es la clasificación morfológica que se hizo en 1982 a través de unas imágenes 2D que eran las radiografías. Se hizo la clasificación basada en tres grandes grupos, en defectos de formación, defectos de segmentación y defectos mixtos, donde vemos que la mayoría de estos defectos se producen tanto en el periodo embrionario como en el periodo fetal. En el periodo embrionario vamos a ver que hay defectos por, por formación, donde formamos las semivértebras, por hipoplasia, donde formamos las vértebras en cuña, hay fusiones o aplasias, fusión costales, y en el periodo embrionario sobre todo vamos a ver los efectos de segmentación, pueden ser anterior, posterior, laterales, o hipoplasias y aplasias, donde vemos también los efectos de formación. La clasificación morfológica se da sobre todo con McMaster en 1982, donde vemos que los efectos de formación los clasifica como parcial, donde vemos la vértebra en cuña, donde tenemos la vértebra completa pero parcialmente deformada. Tenemos los efectos de formación completo, donde vemos que hay la mitad de una vértebra, una metámera que no se forma bien, un somita, y esto genera una hemivértebra, donde podemos tener una hemivértebra totalmente segmentada que tiene dos núcleos de crecimiento, que es la que tiene mayor potencial de formación, parcialmente segmentada, donde vemos que solamente queda un núcleo de crecimiento, y encarcerada, donde no tiene núcleos de crecimiento. Esta es la que menos deformación va a producir dentro de las semivértebras. También tenemos los efectos de segmentación, donde puede ser unilateral, donde vemos las barras, que es una barra no segmentada, y bilateral, donde vemos las vértebras en bloque, y los efectos mixtos, donde combinamos los efectos de segmentación con efectos de formación, como la barra unilateral más una hemivértebra contralateral, o los efectos en puzzle, donde tenemos múltiples deformaciones. Acá podemos ver en una anatomía patológica donde vemos que hay una hemivértebra totalmente segmentada donde tenemos dos núcleos de crecimiento. Al hacer el contraste de la clasificación clásica con las tomografías, Kawakami en el 2009 ve que hay incongruencias en algunas radiografías versus la tomografía y ve que no todos los efectos anteriores se, son concordantes con los efectos posteriores. Por eso, él propone una nueva clasificación. Esta clasificación, a diferencia de la clasificación de McMaster en los 1982, es más que todo una clasificación morfológica, aún no tiene la capacidad de dar un pronóstico. Entonces dice, el tipo 1 o un defecto solitario simple es donde tanto el defecto anterior como el defecto posterior son concordantes y solamente hay un defecto de formación en la columna. Como vemos acá, hay una hemivértebra totalmente segmentada que se concuerda con su defecto posterior. Entonces, es una hemivértebra simple. El tipo 2 ya encontramos defectos simples, concordantes, pero múltiples. Podemos tener dos, tres semivértebras, una hemivértebra con una barra, tenemos una sola barra, eh, tenemos simplemente múltiples defectos. Después el tipo 3 ya es más complejo y sobre todo es discordante. El defecto anterior no va a concordar con el defecto posterior. Por ejemplo, acá tenemos una hemivértebra,
y no se concuerda con la hemilámina posterior, que está en otro lado. Acá tenemos una hemilámina posterior que no tiene una hemivértebra anterior, y vemos diferentes formas. Y el tipo 4 es una simple falla de segmentación pura donde vemos sobre todo las vértebras en bloque. Ellos hacen esta nueva clasificación y le ponen una forma de cómo tenemos que clasificar, donde ponen 9 pasos para saber cuál es nuestro segmento, cuál es nuestro defecto de acuerdo a esta clasificación. En el paso 1 tenemos que identificar cuántas vértebras deformadas hay. Acá vemos que hay 3 tipos de defectos, por lo cual es un defecto múltiple, no es solitario. Ahora tenemos que ver si son defectos de formación. Tenemos que ver si su localización, si es anterior, posterior o ambos. Acá vemos que los efectos son múltiples y son tanto anteriores como posteriores. Tenemos que ver si son hemivértebras anterior, lateral, posterior, si vemos uniláminas, biláminas. Para esto, yo por lo general trato de hacer un dibujo de la, de la imagen para adecuarme si es que este defecto es solo anterior o solo es posterior. En este caso vemos que es más complejo de lo que parecía. Vemos defecto de formación anterior y posterior concordante a nivel cervical, pero los efectos de formación eh, anteriores no concuerdan con los efectos de formación posteriores. Y es más, en la parte posterior tenemos incluso un defecto de fusión de hemiláminas múltiple, por lo cual podemos concordar que esto es una cifoescoliosis congénita, Kawakami tipo 3, donde tenemos un bloque cervical anterior y posterior concordante, una hemivértebra lateral T3 derecha discordante, una vértebra oblicua T6 discordante y una hemivértebra anteroposterior T8 derecha discordante. Entonces, lo que nosotros vemos que el tipo de anomalía más el tipo de curva nos va a dar el deterioro y gravedad de la curva. Sabemos que la barra no segmentada unilateral con la hemivértebra contralateral a nivel de lumbar es la más deformante, mientras que la vértebra en bloque, por lo general, es la menos deformante. Viendo ya cada una de la hemivértebra, su incidencia es en un 40% en las escoliosis congénitas. La progresión va a tener mucho que ver con el núcleo de crecimiento. Vamos a tener la totalmente segmentada, que tiene dos núcleos de crecimiento, como habíamos visto en la anatomía patológica, que es la más deformante, la parcialmente segmentada, donde solo un núcleo de crecimiento está activo, y eso produce una deformidad menor, y la encarcerada, que prácticamente es una hemivértebra que no tiene núcleos de crecimiento y tiene una progresión. Esto también nos va a indicar si la columna está balanceada o está en desbalance. Es diferente tener una hemivértebra lateral versus una hemivértebra posterior, que van a producir un mayor desbalance y esto va a producir una mayor gravedad. A más hemivértebras, efectivamente va a haber más progresión y el aumento anual desde una simple puede ser de 0 a 5.5 grados dependiendo si está totalmente segmentada o no, o si es doble puede ir de 3 a 4 grados al año, pero las curvas por lo general van a ser mayores a 50 grados. Acá vemos una invertedora simple, parcialmente encarcerada, vemos que no deforma mucho, está totalmente encarcerada, o sea, no está segmentada, no produce mucha deformidad, y estas que están contralaterales que se podría decir que producen un balance de la columna, y estas que están totalmente segmentadas, dobles, que producen mayor deformidad. La barra, por general, las incidencias hasta en un 30%, tiene una evolución rápida, produce más de 5 grados de deformidad al año, y cuando se mezcla con la hemivértebra, la incidencia es menor, solo un 12%, tiene mayor evolución y se indica que produce más de 50 grados a los 2 años. Y su progresión de esta combinación es más de 7 grados al año. Acá podemos ver diferentes barras con hemivértebras. Y todo esto se resume en el estudio de McMaster, que es el único estudio grande donde ve la evolución lateral de la escoliosis congénita, donde vemos que las hemivértebras dobles, a nivel torocolumbar, la barra unilateral a nivel de la zona lumbar o la hemivértebra
contralateral con la barra unilateral en el nivel torocolumbar son las más deformantes. Entonces, ¿qué es lo importante de esta charla? Es para saber cuál es la isnotria natural, cuáles son las deformidades que nos van a producir más deformación, establecer un pronóstico y esto a la vez nos va a hacer establecer cada cuánto tiempo voy a tener que observar a mi paciente y en qué momento actuar. Muchas gracias.